Familia de Aliento de Vida, gracias a Dios por este domingo que hoy ya estamos nuevamente reunidos para disfrutar de la edificación que Dios, a través de su palabra, de su legado, de la palabra del Espíritu Santo y de todo lo que sucedió hace más de 2000 años, han habilitado y abierto los caminos para que nuestras vidas sean transformadas, para que nuestras vidas sean edificadas, para que nuestras vidas sean unas nuevas vidas en donde podamos escuchar la voz de Dios de una manera casi que audible, sabiendo que la palabra del Señor, sabiendo que el Señor nos tiene siempre una palabra para llevarnos al siguiente nivel, para que nuestra persona cada vez se vaya pareciendo más a Jesucristo nuestro Señor. Por eso le damos gracias a Jesús por esta oportunidad y también le damos gracias porque hoy podemos disfrutar de la palabra de Dios a través de esta reunión en Aliento de Vida. Gracias, Señor, por este tiempo. Y hoy les quiero hablar de un momento, del momento en que Jesús ya fue sentenciado por Poncio Pilatos y va en su encuentro con la conclusión o con el consumar su obra en la cruz de la montaña llamada Calvario o lugar de la calavera o el Gólgota. Y bueno, en cuanto Jesús es sentenciado y es Poncio Pilatos, decide que sí vaya a la cruz, a pesar de que se lavó las manos, a pesar de que su esposa le había mandado una nota diciéndole: oye, yo tuve sueños con este hombre y lo que he soñado es que justo no tengas nada que ver con él. En realidad me dice pero y les digo, cuando ya ven camino hacia allá, se conoce como la Vía Dolorosa, en ese lugar, desde el pretorio de Poncio Pilatos en el camino, y todo es un ascendente, porque en realidad la orografía es montañosa, y si bien la ciudad de Jerusalén está en lo alto, bueno, el Gólgota está todavía más en lo alto y está a la salida, una de las afueras de las puertas de la salida de la ciudad, de la antigua ciudad de Jerusalén. Y ahí va caminando Jesús, cuando por ahí de lo que se le conoce en el mundo religioso las estaciones, ¿no? Hay 12 estaciones o 12 momentos, por ahí de la cuarta, quinta estación de la tradición religiosa, está Jesús caminando ya muy lastimado. Dice la palabra en Isaías 53 que su rostro quedó irreconocible, desconfigurado, le habían arrancado las barbas, lo habían lastimado mucho con las espinas, le habían levantado la piel. Era una escena, pues decirlo de la manera que es, era una escena sumamente sangrienta la que estaba sucediendo en ese momento, y aún así, ese Dios que se hizo hombre estaba cargando un madero de casi 100 kilos, dice la tradición, y mientras él va caminando, mientras él va cargando, se ve el esfuerzo de un hombre seriamente lastimado, cargando la ejecución y el concluir de su vida en sus lomos. Y cuando va por ahí en algún momento de la Vía Dolorosa, dice la palabra, en 3 de los evangelios nos habla de un hombre que se habla muy poco y que hoy les quiero hablar de él, y se llama Simón de Cirene. Y este Simón, él pertenecía a los judíos ortodoxos. Su lugar de origen era Cirene, que es un poblado en el norte de África, y él siendo judío, viviendo por allá, tenía 2 hijos. Uno se llamaba Alejandro y otro se llamaba Rufo, a quienes también la Biblia nos enseña que fueron enviados en algún momento, vamos a decirlo así, en algunas acciones, actividades y tareas misioneras. Entonces los hijos estaban convertidos. Y nos narra la Biblia que este hombre de Antioquía era un agricultor. Y entonces cuando él venía del campo, o sea, esa mañana él amaneció, seguramente le dijo a su esposa: voy al campo, regreso, y cuando regrese comemos, esposa. Pero él no sabía que esa mañana iba a tener un encuentro que iba a cambiar su vida. Iba a tener una labor que iba a suceder para que transformara el futuro y para que la labor que él iba a hacer quedara escrita en los 5 continentes, en cada año, en cada época, en cada circunstancia, y todos aquellos que se hayan encontrado con una Biblia, algún día iban a saber que había un hombre, Simón, de un lugar nativo, Cirene, padre de 2 hijos, esposo, que después acabó por convertirse al cristianismo, según lo dice la historia, ya no tanto la Biblia, sino la historia de este hombre que fue convertido. Un día normal para él, un día de ir a trabajar, y ahí viene. Y cuando viene se encuentra que hay un tumulto, que la gente se agolpaba en las calles de Jerusalén, en esa subida llamada la Vía Dolorosa. No sé si calculo rápidamente,
¿cuántos metros? Por lo menos desde donde está el pretorio de Pilatos hasta el Gólgota, por lo menos mínimo, serán unos 500, 700 metros o tal vez hasta el kilómetro. Es una subida importante. Échatela con hazla. El hecho de que Jesús sacara fuerzas de su propósito para cargarlo después de lo lastimado que estaba, es algo sumamente increíble, loable y aplaudible, y nosotros lo agradecemos porque gracias a ese esfuerzo, gracias a esa convicción de Jesús, Él lo pudo hacer. Imaginemos en la escena la gente, las mujeres, la multitud, la corte religiosa que desaprobaba a Jesús, los que decían crucifícale, todos empezaron a golpear, a ver del cual de algunos años a la fecha se hablaba, congregaba multitudes, hacía milagros, hacía cosas inauditas, empezaba a verse una nueva manifestación de Dios en las posibilidades de Dios mismo el Hijo, empezaba a ver un tiempo especial en la vida de ese hombre. Y ese hombre llamado a sentencia y ejecución, tratado como un malhechor en su momento, junto con otros dos que iban atrás de él, ahí venía ese hombre que siendo Dios y habiéndose hecho hombre, venía caminando y lo veían muy lastimado. En algún momento se cayó, tuvo 3 caídas. Sabemos que hubo 3 caídas porque el peso de la cruz lo venció debido al desgaste físico, emocional, intelectual que él estaba teniendo en ese momento. Pero el Espíritu de Cristo estaba ahí, el Espíritu para concluir las cosas estaba ahí, y cuando ven a ese hombre que va caminando ensangrentado, dejando rastros y huellas de sangre por donde iba, unas sandalias lastimadas e entintadas con rojo, de repente se aparece un hombre, se detiene la guardia romana, estos que estaban bajo el cargo del centurión, y le dicen, hey tú, ven y ayúdale, y aquel que se queda bien dice, y este hombre seguramente dice, me saqué la rifa del tigre, o sea, yo no quiero hacer esto, vean cómo está este hombre, vean cómo lo están dejando, yo no quiero pasar por lo de él, qué tal que se confunden y acabo yo en una cruz, en una ejecución, en lugar de que sean esos 3, y entonces dicen, no, que te vengas. Yo me imagino que al ser él ser un agricultor tenía los lomos bien fornidos, pues ya ven cómo son los agricultores, son fornidos, el trabajo físico es importante. Quiero pensar, denme la oportunidad de darme el permiso de pensar que ese pudo haber sido una de las causas que Dios usó, su fortaleza física tal vez, para que este hombre, inclusive de otra raza, empezara a cargar el madero. Y ahí es en donde tenemos la aparición de Simón el Cirineo, Simón de Cirene. Este hombre que amaneció y que no sabía lo que iba a pasar en su día, este hombre se encontró con la salvación cara a cara. ¡Qué espectáculo! ¡Qué impresión! ¿Qué te dará a pensar ver a un hombre desangrándose, desfigurado, con las barbas arrancadas, con un manto entintado, con una corona de espinas, que para ellos era un día más? Era simplemente, llegó la orden del pretorio, del gobernador, otros 3 crucificados más. Y para los guardias, listo, unos crucificados más, hagamos vaya y vayámonos. Pero eso no era un hombre normal, era, como les mencioné hace un momento, un hombre que estaba transformando y trastornando la mentalidad religiosa, política y el ambiente espiritual, no solo de ahí, sino del mundo, porque él vino a cambiar las cosas, vino a abrir una nueva era, vino a abrir la era de la gracia y a dejar atrás un testamento que se nos quedó como legado para que una vez que el Señor hubiese muerte, se cancelara de uno a otro. Ahí va ese hombre, y de repente los soldados dicen, un día, como dicen en Estados Unidos, business as usual o another day in paradise, ¿no? Un día normal, un día más. Bueno, listo, pero este hombre no. Este hombre tenía un encuentro con la salvación. Este hombre tuvo un encuentro con Jesús. Y dice la palabra que lo obligaron. ¿A quién obligan? A quien no quiere. Dijo, no, yo no. De hecho, en una de las versiones de películas me refiero, que algún día vi, él dijo, al menos el productor o el director se imaginó a Simón de Cirene diciendo estas palabras cuando lo obligan, dice, no vaya a ser que me pase y se vayan a confundir conmigo y me vayan a clavar a mí. Dice, no, tú lo haces. Entonces a él fue obligado. Esto no fue un encuentro en donde la voluntad de él tenía que consensuarse. Simplemente dijeron, lo haces porque lo haces y porque nosotros como extranjeros, gobernadores y señores de la vida de esta región llamada Judea, Galilea, Jerusalén, lo haces porque es en el nombre del César. Y aquel hombre en contra de su voluntad, escucha esto, en contra de su voluntad tuvo que cargar. En algún momento tuvo que quitarle el madero a Jesús. Yo no sé si la fueron las heridas, pero estoy seguro, de esto sí estoy seguro, que se cruzaron las miradas. Y dice la Biblia que los ojos son la lámpara del cuerpo, que si hay luz en ella es porque tu cuerpo hay luz, pero si hay tinieblas en nuestros ojos es porque nuestro interior está oscuro, apagado en obscuridad. Ese hombre vio la luz del mundo, vio la luz, vio la gloria, vio la salvación, y seguramente cuando él tomó la cruz, quiero pensar
que la tomó viendo al Señor y dijo, yo te ayudo. Ese hombre fue el primer hombre que cargó con su cruz. Si bien la Biblia nos dice que nosotros, todo aquel que quiera seguirme, opcionalmente para ti, miren niños, jóvenes y adultos, la opción, no la obligación que nos da Dios es carga tu cruz y sígueme. Para este hombre no fue una opción, para este hombre fue una imposición. Se echó la cruz a los lomos y empezó a caminar. Y la gente se agolpaba, gritaba, algunos a favor, algunos en contra, algunos que crucifiquen al otro, él es inocente, algunos este es un blasfemo, otros, tal vez otros gritaban, él es justo. Pero lo único que cuando llevas la cruz a cuestas y a subir esa subida que yo la conozco personalmente, Dios me ha dado la oportunidad de estar ahí, cuando yo imagino, simplemente lo único que pudo ver él, no era como para andar viendo el escenario, era oír los gritos, era oír el bullicio, era oír los a favores, era oír los en contras de lo que estaba sucediendo, la gente, todos haciendo valla, los romanos, los soldados que obligaron, que era un día para ellos normal, empezaban a ver que se alborotaba la ciudad, empezaban a quitar gente con las espadas, con los escudos, abran paso, quítense, porque la gente estaba aquello, parecía mercado, como decimos acá en México, era como una romería, y ahí estaba. Y aquel hombre, cuando llevas una cruz a cuestas, no puedes ver nada, no puedes ni levantar la cabeza, tienes que ir. Y dice la palabra, si ustedes revisan la Biblia, dice que iba detrás de Jesús, que seguía a Jesús. Lo único que él podía ver era el terreno rocoso y las sandalias ensangrentadas de Jesús. La sangre santa, la sangre derramada, que ya había tocado ese madero, que ya había esa sangre preciosa de salvación, que ya había entintado parte del madero, ahora estaba en contacto con Simón de Cirene, con un hombre extranjero, con unos hijos convertidos, con un hombre que no sabía lo que iba a pasar ese día, con un hombre casado que no sabía que su destino era que ese día, la orden que había dado el Señor en algún sermón, cuando dijo, aquel que quiera seguirme, cargue su cruz y sígame, él tuvo contacto con la salvación y con la preciosa sangre de Jesús. Él tocó la sangre del Señor. Y entonces él caminando, en contra de su voluntad, tuvo que subir el agricultor, padre de 2 hijos misioneros convertidos, y él siendo judío de ortodoxo, escuchando a los ortodoxos gritar que él era un blasfemo, que ese se lo merecía, que era un malhechor como lo eran los otros dos, pero él viendo, después de ese cruce de miradas, después de ese forzamiento a llevar la cruz, después de seguir, solamente él siguió el camino que Jesús llevaba. Claro, era un camino hacia la muerte, pero él lo siguió. Simón siguió al Señor y fue el primero que cumplió esa orden por obligación y no por opción, como hoy niños, jóvenes y adultos tenemos hoy nosotros. Aquel que quiera seguir a Jesús, sígalo, pero cargando su cruz. A veces podemos pensar que la cruz representa problemas, a veces podemos pensar que la cruz representa dolores o adversidades. Lo que en realidad representa es la muerte. Es decir, Gálatas 2:20, más ya no vivo yo. Ahora Cristo se expresa, ahora Cristo habla, ahora Cristo mira, ahora Cristo tiene intenciones, ahora los principios de Cristo están todos activos en mí, en todo mi ser integral, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Lo que Dios dice es, ya no quiero un hombre, sino quiero un Cristo en ti. Eso significa la cruz. No solamente, a veces tiene una asociación totalmente negativa, pero en realidad tiene una connotación sumamente positiva. Lo que Dios nos pide es para nuestro bien. Y lo que Dios quiere es que como nacimos y con el carácter que tenemos y con la forma de pensar que fuimos educados, formados, para bien o para mal, Él dice, haz como Pablo, todo eso tenlo por basura y sigue a los pies y a las sandalias entintadas que por medio de la sangre te van marcando el camino que vas a llegar al final de tu propósito. Simón el Cirineo empezó su propósito en Cristo un día que no sabía que se iba a encontrar con el amor de la vida, con la vida misma, con la verdad, con el Espíritu hecho hombre, con el Cristo hecho hombre y viviendo el momento del derramamiento de su preciosa sangre hasta la última gota y tocando en ese madero, ayudándole con esos lomos amplios, tocando la sangre de la salvación y de la bendición. Alabado sea el nombre del Señor, porque este hombre, gracias a eso, el Señor lo tenía destinado. Yo solamente te digo, tú también estuviste destinado a encontrarte con Jesús y a cargar el madero. Esto es para niños, para jóvenes y para adultos. Es para todas las edades, es para cualquier lugar en donde estemos.
Dios tenía un encuentro con nosotros. Pero ahora ya no hay un soldado romano, ahora ya no hay una autoridad que te diga, hazlo porque lo haces, carga tu cruz y camina. Ahora el Señor tiene su cruz así, te dice, aquí está mi cruz, aquí está mi sangre, aquí estoy yo que te voy a decir el camino. ¿Cómo vas a ascender a lo alto junto conmigo? Sigue viendo mis pasos, sigue viendo mis sandalias, sigue, no te enfoques en las multitudes, no te enfoques en aquellos que gritan, no te enfoques en aquellos que aclaman una victoria con mi muerte, no te enfoques en aquellos que gritan que yo soy inocente, dice el Señor, yo soy quien soy y soy el Rey del universo, tú eso lo sabes, así que aquí está mi cruz, enfócate y toma la cruz. Y el Señor te dice hoy, algún día yo tuve un encuentro, así como tú con el Cirineo, hubo un día que te levantaste y no sabías lo que iba a pasar, pero estaba Jesús esperándote a la puerta del alba, cuando ese día se abría, cuando ese día se inauguraba, dice, hoy es el día del encuentro entre tú y yo, hoy es el día en donde vas a entender que yo existo, hoy es el día en donde te voy a quitar el velo de los ojos y del corazón para que tú digas, Jesús es real y es la única y verdadera y suficiente forma de vida válida para esta tierra. Ese día ya llegó, ese día de cargar la cruz. Si ya la estás cargando, mi amado, como el Cirineo, te felicito y te aplaudo, le doy gracias a Dios. Ahora, cuando ya cargas la cruz, lo único que tienes que hacer es sigue al Señor. Pero si aún así eres parte de la multitud que grita, eres parte de la multitud que alaba al Señor, o parte de la multitud que condena al Señor, pero no estás con la cruz a cuestas, mi hermano, eso no es cristianismo. El cristianismo dice, aquel que quiera seguirme, le pongo una condición, cargue su cruz y sígame. Cargar la cruz es negarte a ti mismo y dejar que la vida poderosa, potente, divina, santa y justificada de aquel que nos hizo justicia delante de su Padre, eso es verdadero cristianismo. No es una reunión, no es una conexión, no es una ida a una sala de cine, no es es algo más. Es que tú ya no estés expreso, que tu yo esté renunciado, renuncia a tu yo y adapta, acepta a que Jesús se manifieste en ti. Eso es cargar tu cruz, porque la cruz representa, es como el bautismo, la cruz para el Señor representó la muerte terrenal, pero el milagro poderoso de la resurrección para ir a lo eternal celestial. Lo mismo nos pasa el día de nuestro bautismo, sepultamos una vida para renacer en otra. Eso significa en realidad la cruz. No es un problema tal, como tal, de hecho la cruz no es un problema, es una bendición cargar con ella. Pues ahí va Jesús marcándole el camino ya sin el madero a Simón en ascenso hacia el monte de la calavera. Y ahí va caminando, ahí va dejando todavía más sangre y más sangre con una túnica que le habían puesto. Y de repente vemos que Jesús va por la vía dolorosa y lo único que se enfocó no era el espectáculo que se generó en los tumultos, en los bullicios, en los gritos, en el día un día de trastornación social para la vida de Jerusalén, porque aquel que algunos lo amaban iba todo lastimado y aquel que otros odiaban cantaban cánticos de victoria diciendo, qué bueno, porque Dios ha hecho justicia al poner quieto a este hombre sin saber que él es mismo era Dios, es Dios y seguirá siendo Dios. Es aquel que fue, que es y que ha de venir. Ahí está. Ven un día y Jesús, oyendo los gritos, oyendo los tumultos, viendo a que los romanos le abrían paso para llegar hacia ese lugar alto, Jesús lo único que vio y se enfocó fue el camino que lo llevaba a la conclusión de su propósito en la tierra, en el cuerpo de hombre. Ese día era el día. Él lo sabía. Estuvo una noche angustiado, sudando inclusive gotas de sangre, pero a la vez el gozo de saber que iba a haber algún día algunos locos o algunas locas que se iban a conectar para que en esa conexión se pudiera hablar de este momento, o que se iban a reunir en el nombre de Jesús para que en ese nombre de Jesús viniera ese día de reunión, que la iglesia se iba a inaugurar y que Él iba a poder enviar el Espíritu sobre cada uno de nosotros conforme a la profecía que nos dijo que enviaría el Espíritu sobre toda carne. Él no estaba viendo más que el camino que lo llevaba a su propósito. ¿Cuál es el camino que te lleva a tu propósito? El único camino que te lleva a tu propósito es seguir a Jesús. No hay otro. No hay otra idea humana. No hay otra propuesta religiosa, cívica, social. No hay una propuesta filosófica, psicológica, que te dé una victoria si tú nada más te enfocas en el camino que te lleva a tu propósito. Simón caminó los pasos de Jesús. Simón se bañó de la sangre de Jesús junto con el madero.
Simón cargó la cruz del Señor. 3 aspectos. Siguió a Jesús, recibió la sangre y cargó su cruz. El primer hombre que cargó la cruz de Cristo es Él. Por eso me llamó la atención. Y por eso da un modelo de vida de lo que es realmente la salvación y la bendición de seguir a Jesús, de recibir su sangre y de cargar la cruz y seguirlo. Él solo siguió a Jesús. Jesús se enfocó en su camino, solamente a su propósito. Dice, es que yo tengo que llegar en santidad, y como dice la Biblia, que este Dios, este Cristo, este Jesús, fue como oveja muda al matadero. Jesús iba en silencio, Jesús iba en obediencia al Padre, caminando este camino tan difícil, tan complejo y sumamente doloroso, mientras las voces gritaban, el tumulto se seguía agolpando, cada paso que daba él, había gente haciendo gritos alrededor de él de toda clase, unos gritos que podían distraerlo, pero él se enfocó simplemente en decir, porque tengo que llegar allá a la cima, tengo que padecer y tengo que cambiar las eras, la última era, tengo que inaugurarla, porque es en el momento en que yo me voy y a los 50 días llega el Espíritu Santo. Es el momento en que la ley pasa y la gracia se activa. Es el momento en que ya no es por obras, sino que ahora es por gracia y por fe. Es el momento en donde ya no serán 12 o unos cuantos, ya serán unas multitudes que van a creer en mí. Por eso tengo que llegar al final, porque sabía que mientras caminaba, al llegar al final se abría una nueva era, un nuevo momento, una nueva dimensión, un nuevo tiempo, una nueva época en donde la manifestación, la voz y las formas de agradar a Dios iban a ser desde el interior expresadas en el exterior. Ya no iba a ser por un rito, ya no iba a ser por una ley, iba a ser porque Dios te ama, porque Dios me ama, porque Dios te eligió, porque Dios te seleccionó para representarlo, porque Dios vio que tú eres alguien que Dios tiene mucha fe en ti. Dios tiene mucha fe en cada uno de nosotros, para eso nos eligió, para darnos oportunidad, no solamente de recibir, sino de dar lo que de Dios proviene, que es la gracia, el amor y el perdón que hace un momento mi esposa hablaba. Así que la gente se agolpaba para verle, gente que conocía, gente que había oído de él, gente que lo había visto en el templo, gente que lo había visto en las praderas, gente que lo había visto en las montañas predicar, gente que lo había visto endemoniados liberar, gente que había visto que los leprosos, de blancos como la nieve, quedaban tan color rosado como la piel original. Por eso había tanto, era tanto, y en ese momento podías escuchar los gritos de quien se compadecían. Jesús, hijo de David, es injusto, y empezaban los gritos que empezaban a oírse, aquellos gritos de la gente que estaba en desacuerdo con lo que estaba pasando, porque entendían que Jesús era un hombre justo, que Jesús era un hombre santo, que Jesús venía de parte de Dios, que Jesús no le había hecho daño a nadie, que Jesús, los gritos de aprobación y de amor a nuestro Señor. Y por el otro lado estaban los otros gritos: Jesús blasfemo, tú no eres el Hijo de Dios, tú ofendiste al Señor, tú hiciste que el sumo sacerdote se rasgara las vestiduras, Jesús, tú hiciste que el mundo del judaísmo se volviera loco, ¿para qué empezaste a hablar? Tú mismo te proclamaste Dios, tú mismo te proclamaste el Hijo de Dios, y sabes que estamos de acuerdo en lo que te está pasando. Estaban los gritos de aquellos que allá abajo en el pretorio del gobernador Pilato gritaban: crucifícale, crucifícale, y aquellos que aprobaron la liberación en la fiesta para que Barrabás fuese liberado cuando era de lo verdad, de la escoria social de aquel entonces, y aquel que siendo un hombre santo, y si aquí tienen a Jesús, ¿qué quieren que hagan con él? Libera a Barrabás, libera a Barrabás. ¿Y entonces qué hago con él? Crucifícale, a mí me traigan una palangana, yo me voy a lavar las manos si es cosa de ustedes. Y por ahí invocaron una gran bendición. Los judíos dijeron: que su sangre sea sobre nosotros. Ellos tomando la responsabilidad de su decisión, pensando que lo hacían en el Señor, en el Padre, pero en realidad están invocando la preciosa sangre de Jesucristo, y eso también va a llegar el día de su fruto. Hoy estamos viendo el día del fruto, conforme muchos de los judíos que están yéndose a Israel están convirtiéndose al cristianismo. Gloria a Dios. Y empieza a moverse la oposición, como en este momento
allá en Tierras Santas. Pero al final del día, Jesús puso la mirada solamente en subir. Había gritos de quienes lo aprobaban, había gritos de las mujeres que se compadecían. En algún momento les dijo, benditas aquellas que no han, ni han amamantado, benditas ustedes, manténganse en santidad, les dijo el Señor. O sea que había multitud a favor, a multitud en contra, la multitud de romanos abriéndole paso y disfrutando su día normal, y también estaban las mujeres, pero había otro grito que le decía a Jesús, para, detente, para, ya no puedes más. El grito del dolor físico que estaba sufriendo, el grito de su cuerpo desgarrado, de sus barbas abiertas, de su rostro desfigurado, de las espinas. Había otro grito que las espinas le decían, tu cabeza ya no puede más, Jesús, detente, párate, el cirineo viene acá atrás, pero tú ya no puedes más. Entonces había tantos gritos, el dolor físico, el dolor de ver el dolor de ver que la gente no entendía que él era el Mesías, el dolor interno de decir, me están rechazando, el dolor de ver a una nación conquistadora tratando con golpe y con espada a una nación conquistada y gobernada como Israel, el dolor de ver a aquellos que seguían pensando que no era el Hijo de Dios y que tenían los ojos vendados, los gritos del dolor, los gritos y el dolor por ver a aquellos que sabían que él era el Hijo de Dios. Jesús escuchaba el grito de las espinas que le decía, despierta, renuncia a esta caminata final, renuncia a este ascenso final, porque ya no puedes. ¿Recuerdas, Jesús? Le decían las espinas, cuando te pusieron encima de mí, te golpearon con una caña, renuncia, porque ya no se puede más. No puedes sacar fuerzas de donde no las hay. Mira tu cuerpo, mira tu sangre derramándose en cada paso de la ciudad, en cada paso del ascenso. No importa que te ayude este señor de aquí atrás, este agricultor, pero lo que importa es que las espinas era un grito de dolor más. El cuerpo lacerado, el cansancio físico y la angustia de la cual venía. Yo creo que no pudo dormir porque el jueves por la noche fue apresado y el viernes a las 9 de la mañana estaba subiendo a ese lugar después de haber sido apresado, juzgado, azotado y coronado y puesto un manto púrpura mientras iba a la casa de Herodes y luego lo rezaban con Pilatos y así sucesivamente. Ese Dios estaba padeciendo todo eso porque estaba enfocado en llegar a cambiar la era, y los gritos del dolor, los gritos de la espina, los gritos de la multitud a favor, los gritos de la multitud en contra, los gritos de los romanos y los gritos de las mujeres piadosas estaban ahí, pero para Jesús todos esos gritos estaban silenciados. Por eso esta palabra se llama los gritos inaudibles. Todo mundo le gritaba, detente, para, ya no puedes, ya no debes, mira, es injusto lo que está pasando, pero Jesús se enfocó y dijo, tengo que terminar. Esta gente grita, pero yo también sé gritar. Esta gente me aclama y dice que ya no puedo, pero yo sé que en Dios todo es posible. Así que, cuando él llegó arriba, estaban todos los gritos que le incitaban a renunciar, a no concluir, a no terminar lo que él había empezado. Pero cuando llegó, fue clavado en la cruz. Y cuando fue levantado, pasaron las palabras de la cruz que las conocemos, 7 palabras. Y la penúltima palabra fue esta. Ya no fue el grito de las personas. Ya no fue el grito de los romanos abriendo paso. Ya no fue el grito del dolor de la cruz, de los clavos, que también era otro dolor que estaba ahí en el momento de la cruz. Ya no eran los gritos. Él solamente tenía que gritar como lo que él es. El león de Judá, que se levantó con una fuerza y gritó, consumado es, consumado está. Padre, he terminado la obra que me diste. Y el león de Judá rugió y cambió la era y dijo, ahora está terminado. Y le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El único grito que cambió la era, el único grito que fue audible al espíritu humano es ese. He terminado la obra para beneficio tuyo, te dice el Señor, para beneficio mío, para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de las naciones, para el beneficio de las eras, para el beneficio de los salvos y para el beneficio del reino de los cielos en la tierra, al cual pertenecemos, militamos, somos soldados y somos hijos de amor y soldados de guerra del Señor. ¿Quién dice amén? Porque el Señor, ese es lo que hizo. Solamente dijo, esos gritos son inaudibles, pero ahora viene el grito. Y cuando él gritó, vino un eclipse. Y cuando él murió, las piedras se partieron, el velo se rasgó, y vino un momento donde todo se sacudió. La muerte de Jesús sacudió la misma tierra. Jesús no escuchó los gritos de la enfermedad que podemos estar pasando tú y yo, o algún familiar. Los gritos de la necesidad,
Los gritos de la presión social por querer ser como ellos y por reprobarnos por ser como hijos de Dios o hijas de Dios. Los gritos de la juventud que le dicen a los jóvenes, eso lo que estás haciendo no está bien, está fuera de onda. Los gritos que en todo momento se expresan en redes sociales en contra del reino de los cielos. Los gritos de la mente que a veces se instalan pensamientos que no corresponden a Dios. Los gritos de la necesidad económica que a veces por desobediencia o mala administración alguien ha podido entrar a un problema de estos. Los gritos del rechazo de los familiares porque eres cristiano. Los gritos de la desaprobación de las leyes que se están hoy poniendo para que los cristianos cedamos el terreno. Los gritos que cada vez serán más audibles, como los gritos inaudibles que el Señor nunca escuchó, porque Él tenía un camino que concluir. La iglesia, cada vez nos vamos a enfrentar a gritos más audibles, cada vez veremos más presión, cada vez veremos más gente, más redes, más plataformas, más personas, porque hoy hay un tiempo de adoctrinamiento para que mentalmente cuando se aparezca, no sé cuándo, pienso que en breve, pero no lo sé, el hombre de iniquidad, el hombre que hará pensarse que es Dios y salvación, en la Biblia se le llama el anticristo. Esos gritos lo que buscan es moldear a la gente de una forma para aceptar los primeros 3 años y medio del gobierno. Cada vez más hay gritos. ¿Sabes qué, mi amado, mi amada? Adultos, jóvenes, niños, varones y mujeres. No dejes que ninguno de esos gritos sea escuchado por tu espíritu. Por nuestros oídos físicos, por nuestras lecturas, por nuestra vida social, los vamos a oír. Pero todos esos gritos del dolor de un familiar, del dolor de las finanzas, del dolor de la enfermedad, el grito que te desaprueba porque tú eres como Cristo, el grito que te dice, ya no puedes más, tienes que, ya hoy es el día en que paras, ya no te esfuerces más en lograr lo que quieres lograr o en lo que debes lograr según Dios. Así le gritaba el cuerpo a Jesús, las espinas, el dolor, el cansancio, el agotamiento, el desangramiento en el cual estaba él siendo sometido. Pero aún así, él hizo que esos gritos fuesen inaudibles y aún así, él siguió el camino que su padre le había trazado. El camino que su padre le había mostrado para que él pudiera concluir y decir, consumado está. Amén, amén y amén. Por eso yo te digo que los de fuera cada vez habrá más gritos de confusión o de que nos detengamos o de que cedamos nuestra eternidad ante las presiones. Yo lo único que te digo es, esos gritos no los tenemos que escuchar y sigamos caminando. Las fuerzas provienen del Señor. No te desanimes. No hay nada que te diga que tú no puedes, que tú no vales, que tú no eres. Tú eres el resultado de esa caminata. Tú eres el resultado. Y te puedes ver hoy en el agricultor de Cirene, del norte de África, judío ortodoxo, con 2 hijos convertidos, yéndose a las misiones y él diciendo, ¿qué está pasando en mi vida? Y de repente se encuentra con el que creían sus hijos y dijo, ahora entiendo a mis hijos, ahora yo voy con mis hijos, porque la sangre ha tocado mi lomo, porque la sangre ha tocado mi vida, porque tengo un encuentro con la preciosa sangre. ¿Sabes cuánta gente tuvo contacto directo con la sangre de Jesús? Muy pocos. No sé quiénes, pero él sí, porque cargó el madero entintado, de sangre preciosa. Carga tu cruz, mi hermano, sigue los pies del maestro. No levantes la vista porque te vas a distraer. No oigas los gritos a favor, en contra, romanos, mujeres, no oigas los gritos de las personas. No oigas los gritos internos que pueden estar en tu mente o en tu corazón, como en Jesús estaban el grito del dolor, de las espinas y posteriormente el grito del dolor de la crucifixión. Esos gritos no son los que hay que oír. El espíritu y el grito de consumado es, ese grito, ese rugido de león de Judá que se dio en la cruz para cambiar las eras, para cambiar los tiempos, para abrir la gracia y para proclamar victoria y para exhibir públicamente a las entidades satánicas que ese día fueron exhibidas al ser el Señor nuestro colgado en el madero. Ahí es en donde te debes de enfocar, porque tú y yo tenemos que llegar un día a decirle, Señor, consumado está. Y no va a ser un grito externo, va a ser un grito desde adentro de tu alma, desde lo más profundo de tu ser. Sacarás las fuerzas, sacarás el coraje, la fe te va a impulsar, el Espíritu Santo te va a llenar de energía y la voz de Dios va a sonar, la voz de tu grito va a sonar como un rugido de león victorioso que dice, consumado está, Señor.
he concluido la carrera, heme aquí con mi victoria que tú me diste, Señor. Todos necesitamos vivir eso, todos necesitamos entrar en eso, todos necesitamos llegar a eso, porque el Señor nos dejó el ejemplo correcto de la victoria. Ya no eres victorioso, ya no eres vencedor, tú no eres un ganador. Eso es el promedio. El Señor dice que somos más que vencedores, más que victoriosos, más que triunfantes. O sea, el triunfo es el estándar, pero el estándar de Dios es más, porque proviene de las fuerzas y de la gracia del Señor. Por eso no escuches los gritos inaudibles. Perdón, por eso los gritos, tú sabes que los gritos externos serán inaudibles, pero el grito del Espíritu que cantará alabanza a tu Dios y que gritará el último día, y podrás presentarte con manos llenas y decirle: consumado está, Padre. Entonces, el león de Judá, que vino en su primera visita como el Cordero de la Pascua, muy próximo regresa como el león de Judá hacia el juicio. Ese grito que se oyó ahí del león de Judá viene a ser el grito del regreso, y viene a ser juicio, y viene a llevarse su iglesia, y viene por nosotros. Gracias a Dios, gracias a Jesús por esta oportunidad. Gracias porque Cristo nos enseña que subir a nuestro destino es un paso a la vez. No es caer en desesperación, no es escuchar los gritos, es un paso a la vez. Y Él daba un paso, uno a uno. No se desesperó, no corrió, sí dolía, sí se escuchaban los gritos, pero en el espíritu eran inaudibles. Y en las fuerzas que Él tenía, el desánimo era inaudible y era inoperante. Ese es nuestro Señor. Ese es el camino. Ese es el ejemplo que nos dio de cómo ser más que victoriosos. Así que vive un día a la vez, como lo dijo la semana pasada con el pan nuestro de cada día, que decía la prédica: es fresco porque es de hoy. Porque Dios tiene su pan nuevo y fresco para cada día. Y hoy con esta palabra yo te bendigo en el nombre de Jesús. Te abrazo, te animo a que no oigas lo que quiere desanimar a la iglesia, lo que vendrá y seguirá creciendo en contra de la iglesia. Tal vez sean leyes, ahora son tendencias, ahora son opiniones públicas, ahora son tendencias sociales. Tal vez mañana sean leyes, no lo sé. Pero dentro de ti hay una voz que es el Espíritu Santo. Ese niño, joven, adulto te dice: vamos que vale la pena. Vamos que vale la pena llegar al final y que tu grito se oiga como el grito de tu Señor, para que tú grites: consumado está, consumatum est, dirían en latín. Eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Vamos a orar y vamos a bendecir este tiempo y vamos a definirnos en qué va a llegar ese día para ti, para mí, que grites y grite: consumado está. Amén. Señor, gracias porque vemos tanta enseñanza, Señor. Hoy podemos ver, Señor, que el camino del cirineo, que fue obligado a llevar en sus lomos la cruz, la sangre y seguir al Maestro, hoy para nosotros es opcional, es una decisión personal. Y eso es lo que a ti te gusta, que tomemos decisiones por convicción personal y no por tendencia o por moda o por repetición de alguien más. Que sea un encuentro entre tú y yo. Algún día, Señor, así como Simón, el de Cirene, pensaba que era un día más, así nosotros pensábamos hace mucho tiempo, tal vez hace poco, que era un día más. Hoy no es un día más. Hoy nos encontramos con la cruz del Señor. Hoy nos encontramos con la cruz que nos dice: ¿cruzas o te quedas? ¿Cargas y subes siguiendo al Maestro? ¿O vas a simplemente a ser de los que están haciendo vallado en la vía dolorosa, animando al Señor y a la iglesia? Jesús dice: los salvos son los que caminan en medio de la multitud con su cruz, no los que vitorean o aplauden o aprueban a Jesús desde el vallado de la multitud. El grito interno es el que más vale la pena. El grito del Espíritu que nos lleva a un paso a la vez, subiendo hasta nuestro encuentro con la cima alta, que es la conclusión, la conquista de nuestro propósito. Te doy gracias, Señor, porque hoy podemos entender quiénes somos a través de Simón y a través de Jesús. ¿A qué nos llamas?
¿A qué debemos de prestarle atención si las presiones y los gritos sociales o de tendencias son tan fuertes, Señor? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Hoy nos has dado la llave de apagar esos gritos, esas presiones, esas leyes, esas críticas, ese oprobio, eso que nos dicen desacierto, eso que nos dicen tercermundistas porque necesitamos a Dios para salir adelante. Todo eso, Señor, hoy está callado, está acallado, porque estamos siguiendo las sandalias entintadas de su sangre, viendo solamente hacia los pies del Maestro para nunca desviarnos, no viendo ni oyendo todo lo que pasa alrededor, porque todo eso son circunstancias, mi Señor, pero el centro de la vida, el centro de la existencia eres tú. Todo lo demás es circunstancial, gira en la circunferencia alrededor de la existencia y de la vida que me diste. No es importante el grito, no es importante el clima, no es importante la subida, no es importante la clase religiosa que te desaprueba, no es importante los opresores romanos, no es importante, Señor, nada de eso. Lo importante es que sigamos como el cirineo a Jesús y así, acallando los gritos y volviéndolos inaudibles, nosotros tomamos decisiones por la voz de Dios, no por el grito humano. Nosotros tomamos definiciones por la voz del Espíritu Santo que nos guía según Romanos 8, no por los gritos de desánimo de las personas. Nosotros tomamos camino hacia nuestra cima por la que todo lo podemos en Cristo, el cual nos fortalece. Y nunca tomamos el grito del dolor interno, el dolor de una situación, de una frustración, del sufrimiento de alguien cercano, tal vez de la partida de alguien cercano. Ese dolor está ahí. Y está bien que esté ahí, es humano. Pero ese grito de dolor no modifica quiénes somos y lo que debemos de concluir. Lo único que hoy definimos gritar aquel día será: consumado está, para la gloria de Jesús, para ir completando el número de salvos que Dios espera en el cielo. Alabado sea tu nombre, Señor. Y oro para que nadie de los que estamos hoy aquí, conectados, congregados en tu nombre, nos quedemos sin esta oportunidad de llegar y vernos cara a cara, como lo decía él y la pastora hace un momento. Y en ese momento, decía en la lectura bíblica, todo será clarificado, es decir, todo lo veremos cara a cara. Para la gloria de tu nombre, y porque te amamos sobre todas las cosas, y porque vemos todo lo que hiciste por nosotros y para nosotros, es que hoy te damos las gracias, Señor, de verdad. Gracias por caminar esa vía. Gracias por no oír los gritos que te detenían. Y gracias por escuchar la voz interna de Dios que te impulsaba hasta arriba. Gracias por el ejemplo del sirene. Hoy aquí hay una generación de sirineos que por voluntad hacemos lo mismo, pero por voluntad. Y solo te digo una cosa más. Jesús nos pide que carguemos la cruz. El cirineo la cargó, pero el cirineo no fue crucificado. La cruz es para el Señor. Amén. Así que vayamos y carguemos nuestra cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, amén y amén.